Capítulo 6 había alrededor de 40.000 soldados del campamento Xiaoqi con armadura de cuerpo completo, estacionados en las puertas del norte. Este ejército, anteriormente dirigido por Zhao Che, se había convertido en el de Zhao Yang, después de pelear muchas batallas bajo su liderazgo. Su lealtad hacia él no se perdió con la del ejército Xiuli de Chu Qiao. Actualmente, observaron a las fuerzas enemigas de menos de 1000 personas. El comandante, Qian, se paró en lo alto de las puertas de la ciudad y se rió con desdén. «Matadlos a todos». Las puertas de la ciudad eran altas y gruesas, reforzadas con muchas herramientas de defensa. Para atacar con éxito puertas de este tipo, las fuerzas enemigas tenían que superar en número a las fuerzas de defensa de 3 a 5 veces. Sin embargo, Chu Qiao tenía menos de 1000 personas con ella, pero se atrevió a enfrentarse a decenas de miles de personas en las puertas de la ciudad. Era similar a una misión suicida. El ejército de Xia envió a alguien con una voz fuerte, aconsejando a Chu Qiao que se rindiera. Después de un largo rato, al ver que ella no respondió, la persona comenzó a insultar a Su Qiue, diciendo que era un rebelde que colaboró con Zhao Che para asesinar al emperador Xia. Ahora que estaba rodeado, seguramente se encontraría con su perdición. Chu Qiao continuó escuchando en silencio. Sin embargo, después de un tiempo, al ver que el soldado comenzó a irse por la borda, sintió una oleada de ira. Extendió la mano y le dijo a Xiao, «Inclínate». Xiao permaneció en silencio mientras le entregaba un arco a Chu Qiao. Chu Qiao cargó una flecha en la ballesta, liberándola con una velocidad aterradora. Ese soldado también estaba alerta debido a su experiencia en realizar tareas de naturaleza similar. Saltó de su caballo cuando vio que la flecha de Chu Qiao se acercaba, pero antes de aterrizar en el suelo, la flecha apareció de la nada y atravesó su boca, sobresaliendo de la parte posterior de su cabeza. Qian se enfureció cuando dio las órdenes de atacar. En ese instante, el cielo se llenó de una ráfaga de flechas cuando las tropas de Xia dejaron escapar su grito de guerra. El ejército de Xiuli era relativamente silencioso en comparación con el de Xia, ya que no estaban en el rango de tiro de las flechas. Las únicas flechas que se infiltraron en su territorio fueron disparadas por unos pocos soldados más fuertes del otro lado, pero se habían reducido hasta el punto en que los soldados del ejército de Xiuli podían desviar las flechas con facilidad. La única tarea de Qian era defender las puertas de la ciudad. Sin embargo, las fuerzas de Chu Qiao solo los rodearon, y no atacaron. Con esto, la batalla entró en un punto muerto. Se suponía que sus soldados tomarían la iniciativa de atacar. Vio a sus otros compañeros peleando en primera línea, ayudando a Zhao Yang a lograr la victoria. Sus enemigos finalmente se habían acercado, pero solo podía permanecer en su posición, incapaz de atacar. Se sintió enojado por este hecho. En este instante, un soldado del lado opuesto corrió hacia adelante, sosteniendo un escudo en su mano, y gritó algo que no logró atrapar. Qian se quedó atónito mientras ordenaba a su ejército que se calmara. A medida que avanzaba en años, su audición se había deteriorado. Le preguntó a su guardaespaldas a su lado. ¿Qué dijo esa persona? El guardaespaldas le respondió suavemente después de un largo rato, con una expresión preocupada en su rostro. General, esa persona le pregunta si está dispuesto a rendirse. Él dice que si continúa siendo terco, ellos no se eliminarán. Qian se enfureció. Eliminarlo. Tenía 40.000 soldados, mientras que el enemigo tenía menos de 1000. Aunque había oído hablar de la destreza de la reina de Xiuli en la guerra, capaz de lograr la victoria a pesar de ser superada en número, ella solo había logrado lo que tenía cuando tenía las medidas adecuadas para defender una ciudad.
Ahora que estaba a punto de atacar una puerta con menos de 1000 personas, él comenzó a descartar sus posibilidades. Mientras Ekian se enfurecía, un fuego artificial de color amarillo brillante cruzaba el cielo, explotando con un auge, emitiendo una vista majestuosa. Chuqiao miró hacia el este. Después de un largo rato, ella dijo con calma, «Está bien. Abre las puertas de la ciudad». Pingan se quedó a un lado, aturdido. Cuando estaba a punto de hablar, Xiao preguntó, «¿Vamos a matarlos a todos?». Chuqiao frunció el ceño y respondió, «Eso depende de si se atreven a resistirse». Pingan se quedó estupefacto mientras luchaba por comprender la locura de este plan. De repente, Xiao dejó escapar un fuerte grito, mientras un grupo de 40 soldados vestidos con armadura de cuerpo completo avanzaba sobre sus caballos, formando dos filas. Cada soldado sostenía un arco y flechas en sus manos. La primera fila de soldados tenía sus flechas cubiertas con bolas de papel engrasadas, mientras que la última lanzaba sus flechas al fuego. Apuntad a las puertas del norte. Equipo 1, disparad en la esquina superior izquierda. Equipo 2, en la esquina inferior izquierda. Equipo 3, en la esquina superior derecha. Equipo 4, en la esquina inferior derecha. Equipo 5, fuego en el centro. Listos, 1, 2, fuego. En ese instante, la primera ola de flechas voló hacia las puertas de la ciudad, seguida de cerca por la segunda ola de flechas de fuego. Cuando la primera ola aterrizó en las puertas de la ciudad, cada flecha de fuego aterrizó en cada bola de papel aceitado. Con los vientos, el fuego comenzó a arder. Ekian se sorprendió al principio, pero se rió en respuesta. «Está la reina de Xiuli tratando de quemar mis puertas. Jaja, eso no es suficiente». Mientras hablaba, una fuerte explosión sonó desde las puertas de la ciudad, haciendo que temblara violentamente, como si hubiera experimentado un terremoto. El humo negro comenzó a elevarse hacia el cielo. Ekian solo podía observar con asombro cómo las puertas de la ciudad, que había defendido durante más de 20 años, se habían convertido en polvo junto con la mitad de las murallas de la ciudad. Las puertas habían sido descritas como el orgullo de Xia, habiendo sido calificada como una fortaleza impenetrable por más de 300 años. Sin embargo, en este momento, ese registro se convirtió en polvo cuando las puertas de la ciudad se desintegraron. Equipo 6 a 10, preparaos. Objetivo, la parte oriental de las murallas de la ciudad. Equipo 6. La voz de Xiao volvió a sonar, seguida de una serie de intensas explosiones que destruyeron la parte oriental de las murallas de la ciudad. Después de 3 rondas de ataques, gran parte de las puertas del norte habían sido bombardeadas hasta los astros. El ejército de Xiuli podía ver tierra plana frente a sus ojos. Gente del otro lado, escuchad. 10 tropas de mensajeros cabalgaban sobre sus caballos, sosteniendo un amplificador de sonido en sus manos mientras continuaban gritando, «Soltad las armas. Bajad las armas. Poned las manos sobre la cabeza y agacharos en el suelo. Aceptaremos que os rindáis, y perdonaremos vuestras vidas. El otro lado, escuchad. Bajad las armas». Ekian estaba increíblemente frustrado. Nunca pudo comprender cómo su ejército de 40.000 había perdido con tan mínimo esfuerzo, sin siquiera participar en un combate cercano con el enemigo. Cómo había atravesado el enemigo su defensa con unos pocos explosivos. ¿Por qué existieron estos terroríficos explosivos en este mundo? Como no lo había oído antes. Chuqiao cabalgó sobre su caballo y miró a Ekian desde arriba, que había caído desde lo alto de las puertas de la ciudad. Ella asintió con sencillez y murmuró con calma. «Generale, gracias por dejarme ganar». En ese momento, Ekian vomitó sangre por frustración. De repente, un rastro de polvo apareció a lo largo del horizonte hacia el este.
Su Xiue, junto con 3000 soldados, galoparon hacia ellos rápidamente en sus caballos. Cuando vio la vista se desarrollaba frente a él también se sintió sorprendido. Solo cuando vio a Chuquiao soltó un suspiro de alivio. Los dos estaban separados por el desorden en el campo de batalla, sentados en la espalda de sus caballos mientras se miraban a través de la multitud. Chuquiao sonrió. Todavía estaba vestida con su exquisito traje rojo de boda, con su corona aún intacta. Su cabello había sido recogido, y ella parecía tan elegante como un rey bajo el cielo nocturno. Su Xiue avanzó sobre su caballo y le preguntó: ¿Estás bien? Chuquiao se rió en respuesta. Estoy bien. Sí, estoy bien. Por suerte, recibí tu mensaje oculto, así que sabía que alguien intentaría algo divertido en este día. Simplemente no esperaba que fueran tan audaces. No hubo errores. Solo estaba preocupado por ti, pero tuve que abstenerme de hacer algo. Estaba un poco preocupada. No estoy herido ni humillada. Todo está bien. Su Xiue se dio la vuelta y se dirigió a Eqian y a los 40.000 soldados del Ejército Verde. Su Majestad no fue dañada por mí ni por su séptima Alteza Real. El verdadero cerebro es la persona a la que todos vosotros sois leales. Actualmente, el enemigo está esperando fuera de la frontera, mientras que nosotros somos internamente inestables. No queremos empeorar la situación. Regresa y dile a Zhao Yang que no nos importa esta ciudad. Le daremos esta ciudad. Cuando terminó sus palabras, extendió su brazo y ayudó a Chuquiao a subir a su caballo, galopando fuera de las puertas caídas de la ciudad y alejándose en la oscuridad junto con sus subordinados. Su Xiue no se jactaba. De hecho, esta ciudad había sido donada a Zhao Yang por Zhao Che y él mismo. Antes de la boda, habían anticipado que Zhao Yang probaría algo sospechoso. Sobornó a las tropas en el paso Yanming y envió a sus tropas a jugar contra Yan Sun en privado. Luego, difundió los rumores de que Yan Bei era incapaz de librar una guerra, avivando las emociones de las personas en el clan de ancianos y en la corte de Xia. A partir de entonces, usando el inminente conflicto con Yan Bei como excusa, usó el clan de ancianos para movilizar a las tropas de Su Xiue. Con el apoyo de Wei, Su Qi y otras familias nobles, las fuerzas militares de Zhao Che y Su Xiue se redistribuyeron a otras áreas con el propósito de entrenar. Esto se superpuso con el día de la boda, lo que debilitó su poder. Su Xiue tuvo que regresar a la capital para su boda. Como las tropas no habían completado su entrenamiento en la ciudad de Ye, Zhao Che tuvo que quedarse atrás y velar por ellos. El plan de Zhao Yang era aprovechar esta oportunidad para matar a Su Xiue, y luego convertir a Zhao Che en un chivo expiatorio. Entonces, Zhao Che sería impotente, y caería en la misericordia de Zhao Yang. Sin embargo, Zhao Yang no esperaba que Su Xiue arruinara su plan, dado que contaba con el respaldo del Ejército Verde, el campamento de Xiaoqi, las tropas de la capital y Su Zuwei, quien desempeñó su papel en la toma de Chuquiao como rehén. Cuando Su Xiue y su gente llegaron a la ciudad de Dongyu, el ejército de Qinghai de 110.000 efectivos estacionado en Zhenguang había llegado allí. Combinados con otros ejércitos que fueron leales a Su Xiue y Zhao Che, su fuerza se acercó a 250.000. En la actualidad, Zhao Che lideró el ejército Dongwu de 170.000 efectivos, estacionándose en la ciudad de Ye. Con un grupo en el norte y otro en el oeste, mantuvieron la ciudad de Zhenguang fuertemente en sus garras. Más asterisco más asterisco más. En menos de 3 días, los gobernantes de varias ciudades como Xuan, Xuanhua, Daliao y Qing movilizaron a sus tropas y se dirigieron a la capital para luchar contra Zhao Yang, proclamándose a sí mismos como los justos que mataron a los rebeldes.
Estas personas no eran leales a Shao Che ni a Su Xiue, solo querían una parte del pastel en medio del caos. Naturalmente, Shao Yang se convirtió en el objetivo de estas personas. Algunos de los señores feudales, que poseían fuerza física pero carecían de cerebro, también codiciaban el trono. Esta fue precisamente la razón por la que Su Xiue renunció a Zheng Wang anteriormente. Sabía que el caos dentro de Xia era inevitable, por lo que pretendía que todos los sujetos codiciosos lucharan entre ellos hasta que prevaleciera el partido más capaz. Todo el imperio Xia fue arrojado al desorden. Su Xiue y Shao Che aprovecharon la oportunidad para abrir las fronteras que conducen a Qinghai y Dongwu, y enviar grandes grupos de tropas para reforzar la seguridad en estos lugares. Los civiles que se vieron envueltos en el caos huyeron hacia el oeste y el norte al escuchar la noticia. En apenas 3 días, se estima que 400.000 civiles buscaron refugio solo en el paso Qinghai. A pesar de que los funcionarios de Qinghai habían pasado más de 3 meses preparándose para esto, la repentina afluencia de personas aún los sorprendió. Los diversos señores feudales se habían aventurado a la capital con el único propósito de beneficiarse del caos. Sin embargo, se dieron cuenta de que no iba a suceder. Mientras lucharon entre sí durante más de 10 días en la capital, Shao Yang aprovechó la oportunidad para desviar su atención hacia Shao Che. Los señores feudales se volvieron a Shao Che, esperando la oportunidad de impresionar a su nuevo gobernante. Más asterisco más asterisco más. El 3 de abril, Shao Che finalmente anunció oficialmente su plan para capturar al traidor, Shao Yang. En la tarde del mismo día, Su Xiue siguió su ejemplo, y con su enorme ejército de más de 200.000, se dirigió hacia la ciudad de Zhenguang. El mismo día, el ejército personal de Shao Yang, el ejército del sudoeste, bajo el liderazgo de algunos oficiales de alto rango, se apresuró a regresar a la ciudad de Zhenguang a través del canal del suroeste. Se las arregló para usurpar el poder del 17º príncipe, Shao Yi. Por lo tanto, otros 150.000 ejércitos fuertes cayeron bajo el control de Shao Yang. Con eso, la lucha de los dos dragones que se había estado gestando durante mucho tiempo finalmente había sonado los tambores de la guerra. Incluso al principio, la crueldad de la guerra había sido expuesta en su totalidad. Para evitar enfrentarse al mismo método que Chu Qiao había usado antes para destruir los muros del castillo, Shao Yang abandonó la defensa de estos. En su lugar, envió grandes fuerzas a más de 15 kilómetros del castillo. Inició batallas directas con Shao Che y Su Xiue, quienes, en este momento, le superaban en número. En realidad, Chu Qiao solo había creado una pequeña cantidad de explosivos en los últimos años sin avisar a nadie más. Esto fue para evitar que el conocimiento del armamento moderno se propague y cause bajas masivas. En la guerra, la gente cayó como hojas, mientras que enjambre tras enjambre cayó sobre las verdes llanuras. La miserable corneta de la guerra hizo eco en los cielos sobre los cielos, y el suelo apestaba a un olor característico a hierro. Todos los días después del cruce de las hojas, los equipos médicos de cada grupo llevaban camillas para salvar a los heridos, pero en última instancia, lo que más hicieron no fue salvar vidas, sino darles a los heridos gravemente un último golpe letal para expulsarlos de su miseria. Incluso para Chu Qiao, que había visto tanta guerra, todavía era una escena conmovedora. Antes le había preguntado a Su Xiue en privado si era realmente necesario llevar a cabo una lucha de poder tan sangrienta. ¿Era realmente necesario que los soldados de Xia comenzaran a matarse unos a otros? Su Xiue la miró con sus ojos firmes, exudando atracción. Respondió diciendo que era imposible evitar una guerra civil. Después de todo, Shao Yang había estado en el poder durante demasiado tiempo.
Había preparado su propio poder en la corte e incluso había ganado el control de gran parte del ejército. Con eso, era imposible para él estar subordinado a Shao Che. No solo eso, sino que como Shao Che y Su Chioe habían regresado recientemente a escena, difícilmente podría usurpar el poder de Shao Yang. La guerra civil era imposible de evitar, y en esta coyuntura, con la muerte del emperador se ha atribuido a Shao Yang y los diversos nobles que comenzaron a destruir a su ejército, esta era la mejor época para la guerra civil. Chu Qiao había tenido curiosidad por saber si el emperador Xia había muerto de verdad. Si es así, ¿quién lo hizo? Fueron Shao Yang, Shao Che o incluso Su Chioe. Al final, no tuvo que preguntar, y en cambio, se le dijo la respuesta a sí misma. Fue verdaderamente el destino. Uno de los médicos menores de la farmacia imperial fue sobornado y trajo un lote de ingredientes en mal estado. Casualmente, en los pocos días que empeoró la condición del emperador, él había informado en secreto a sus médicos de confianza que cambiaran la fórmula de su medicina. Además, temiendo que el tribunal supiera que su condición estaba empeorando, dio instrucciones de que nadie supiera de su salud. Lo que fue aún más coincidente fue que uno de los ingredientes necesarios estaba en el lote de ingredientes en mal estado. Este incidente se dio a conocer por primera vez por Shao Yang, ya que hacía tiempo había organizado algunos espías dentro de la farmacia. Sin embargo, no sabía que había algunos espías de Shao Che a su alrededor, por lo que su información también se dio a conocer a este. Con eso, el emperador Xia comenzó con la nueva medicación, y su médico de confianza era el único a cargo de hacer la medicina. Además, el eunuco a cargo de probar el medicamento no se vio afectado ya que para empezar, estaba sano. En cuanto al emperador que ya estaba en un estado debilitado, finalmente dejó el mundo en el día del matrimonio de Su Chioe. El emperador Xia había sido cauteloso toda su vida, pero nunca hubiera pensado que moriría a manos de un médico subalterno y codicioso. Sin embargo, a pesar de que 2 de sus hijos sabían de este incidente, ninguno de ellos consideró salvarlo. Mientras Chu Qiao escuchaba toda la historia, se hundió en el silencio. En ese momento, de repente pensó en Yan Sun y sintió una sensación de desdicha. Toda su vida, el mayor deseo de Yan Sun fue matar al emperador Xia para vengarse de sus padres. Sin embargo, cuando finalmente ganó una gran autoridad, y con enormes ejércitos bajo su mando, su archienemigo había muerto silenciosamente por la corrosión del río del tiempo. ¿Qué pensaría cuando recibiera esta noticia? ¿Se reiría felizmente o lloraría de frustración? Quizás tampoco, tal vez simplemente se sentaría en silencio y reprimiría todas sus emociones en su corazón. En el segundo día continuaría haciendo lo que se suponía que debía hacer. Más asterisco más asterisco más. Los sonidos de la corneta de guerra habían sonado de nuevo. Shao Yang había ordenado a 3 regimientos de caballería que cargaran por los flancos. Su Chioe reaccionó organizando 4 regimientos auxiliares para interceptar sus fuerzas. Esta batalla ya había durado más de 2 días sin interrupción entre ellos. Se han mostrado todo tipo de tácticas. Como Shao Yang y Su Chioe eran estrategas de primer nivel, en esta confrontación directa, ninguna de las partes tenía una ventaja particular. El ejército de Xiuli también había participado en la batalla 3 veces en un ataque coordinado en el flanco derecho de la formación de Shao Yang. Xiao había desgarrado 2 veces la formación enemiga, pero en ambas ocasiones el agujero se llenaba rápidamente con refuerzos enemigos. Todos los soldados sabían que esta era una batalla por la ascensión. El vencedor gobernaría el mundo, mientras que los vencidos ciertamente morirían sin un entierro adecuado. Como seguidores de estos líderes, enfrentarían la misma consecuencia. Como tal, nadie daría ningún paso atrás. Incluso si se desangrarían,
Insistirían en luchar hasta su último aliento. En la mañana del tercer día, Su Chioe se sentó en la plataforma frente a los soldados. No hizo ningún discurso inspirador y simplemente sacó su espada. Con voz fuerte, gritó a sus subordinados: «Este será el último día. Después de este día, nuestros nombres quedarán registrados en la historia». Lucha. Pelea. Decenas de miles de voces resonaron en las llanuras de la hierba. De pie detrás de la multitud, Chu Qiao sonrió mientras miraba a este hombre que estaba rodeado por esta enorme multitud, revelando una ordenada fila de dientes blancos inmaculados. Siguiendo los atronadores rollos de la marcha, una ligera sombra apareció en los extremos de las llanuras de hierba. En las llanuras aparentemente interminables, las fuerzas de Su Chioe finalmente se encontraron con la mayor parte de las fuerzas de Zhao Yan. Después de 2 días de batalla, ambas partes sufrieron grandes bajas, pero ambas partes se quedaron allí sin ninguna señal de retirarse. La sombra se hizo más grande, como un parche de nubes de tormenta que se ciernen sobre las vastas extensiones de los cielos que se extienden hacia el horizonte. Bajo la iluminación de los rayos del sol, se podían ver las grandes nubes de polvo que seguían las filas de formaciones de soldados, mirando a los ejércitos de Su Chioe. 600 metros, 400 metros, 200 metros. Mientras los dos ejércitos se acercaban, los soldados casi podían sentir el cálido aliento de los caballos de guerra. El olor de la segadora se acercó más cuando los buitres se elevaron en los cielos arriba esperando un banquete. A medida que sonaban los tambores de guerra, también lo hizo el retumbar del suelo de los miles y miles de caballos que cargaron entre sí. Las vibraciones se pueden sentir viajando desde los pies hasta las piernas, hacia las espinas, haciéndoles sentir escalofríos. A medida que la temible batalla parecía inminente, todos contuvieron el aliento mientras apretaban sus respectivas armas, como si estuvieran tratando de escurrir sus armas de agua. «Atacad». Su Chioe levantó la vista mientras daba la orden casualmente. Justo cuando dio esa orden, fue evidente que la misma orden fue dada por el líder de su enemigo. La caballería de la primera fila sacó sus cuchillas al unísono, ya que los silbidos de la cuchilla que salía de la vaina se podían escuchar en toda la llanura de hierba. Era como si alguna deidad hubiera estornudado. Los vientos parecían estar incrustados con intenciones asesinas a medida que barrían la tierra antes de desaparecer en la distancia, como anticipando una batalla hasta el final. Y justo cuando estaba a punto de ocurrir, se escuchó el sonido de una hilera de caballos galopando desde la carretera principal. Información urgente. El general Su está buscando ayuda del suroeste. Información urgente. El general Su está buscando ayuda. El joven mensajero estaba cubierto de polvo, evidente por sus días continuos de viaje. En las miradas de asombro de todos, saltó de su caballo. Se arrodilló y gritó: «General. Su Alteza. Deja de luchar. Hay información urgente del sudoeste». Los cientos de miles de soldados se callaron. Ninguno se atrevió a ser el que respondiera a este atrevido mensajero. «¿De qué estás hablando?», dijo una voz baja. Como comandante de la región sudoccidental, los hombres de Zhao Yang eran en su mayoría también de allí. Naturalmente, tenía que preguntar sobre este asunto, y como tal, se adelantó y cuestionó a este mensajero. «Su Alteza. Sálvanos, Alteza». Ese soldado se alegró mucho de haber visto finalmente a Zhao Yang. Mientras continuaba diciendo: «Yansun ha llevado a más de 400.000 soldados a invadir, y ya han entrado en nuestro territorio. En apenas 2 días, ha conquistado 19 provincias. Toda la región en el sudoeste ya había sido arrasada». «Mierda». Yoeki sostuvo su espada mientras miraba al mensajero desde lo alto de su caballo. Sonrió con satisfacción cuando dijo: «Había más de 300.000 soldados guarnecidos en el paso Yanmin.
¿Cómo pudo Yang Sun entrar silenciosamente en el territorio Xia? Al oír eso, la multitud se despertó de la conmoción de acuerdo. Chu Qiao reprimió el shock que también estaba en su corazón. Incluso si el imperio Xia estaba en medio de una guerra civil, todos los participantes sabían de la importancia del paso Yanming y la amenaza de Yan Bei. Ya se tratara de Sao Yang o Sao Che, no se atrevieron a mover a un solo soldado.